Ganó durante años incluso antes de entrar al campo. Su dominio mental sobre Europa parecía imposible de romper. Pero en apenas pocos días, algo cambió de manera violenta dentro del club. Primero fue Alexia Putellas. Ahora también se marcharon Abadie y Mapi León. Y lo más preocupante no es la salida de nombres históricos, sino el mensaje que deja detrás. Durante mucho tiempo, el Barça construyó la imagen de un proyecto perfecto. Una estructura deportiva estable, una identidad reconocible y una plantilla dominante. El resto de Europa corría detrás de un modelo que parecía inalcanzable. Sin embargo, las despedidas consecutivas empiezan a revelar desgaste interno. Porque los grandes ciclos rara vez terminan de forma silenciosa. La salida de Ona Batlle golpea una zona extremadamente sensible del equipo. No solo era una titular indiscutible, también representaba el ADN moderno del Barça. Intensidad, agresividad ofensiva y capacidad para sostener partidos grandes. Su marcha deja un vacío táctico, emocional y simbólico al mismo tiempo. Especialmente en una plantilla que ya empieza a perder referentes históricos. Pero lo de Mapi León tiene un impacto todavía más profundo. Mapi no era simplemente una defensora importante dentro del sistema culé. Era una futbolista que ayudó a transformar la personalidad competitiva del club. Su liderazgo cambió la mentalidad del vestuario durante años decisivos. Y cuando una figura así decide cerrar su etapa, normalmente algo ya se rompió antes. Lo verdaderamente inquietante es que Europa está observando todo muy de cerca. Porque mientras el Barça pierde pilares, otros proyectos están creciendo en silencio. Y algunos clubes creen que este puede ser el momento exacto para atacar. El problema es que lo que viene ahora podría cambiar el mapa del fútbol femenino. Y el siguiente movimiento podría ser todavía más doloroso para Barcelona. Los equipos históricos no caen de un día para otro. Primero aparecen señales pequeñas que muchos prefieren ignorar. Después llegan las dudas internas, la fatiga emocional y las decisiones difíciles. Y finalmente, las figuras más importantes empiezan a irse una detrás de otra. Eso es exactamente lo que hoy comienza a sentirse alrededor del Barça femenino. Durante años, ganar se convirtió en una obligación permanente dentro del club. La exigencia creció hasta niveles casi imposibles de sostener emocionalmente. Cada temporada debía terminar con títulos, récords y dominio absoluto en Europa. Pero mantener esa presión durante tanto tiempo tiene un costo silencioso. Y ese desgaste suele explotar cuando nadie lo espera. El problema no es únicamente deportivo. También existe una transformación natural dentro del mercado europeo femenino. Hoy ya no hay un solo gigante económico o deportivo en el continente. Clubes ingleses y franceses están invirtiendo agresivamente para competir de verdad. Y varias futbolistas empiezan a mirar nuevos destinos con otros ojos. La Premier League femenina se convirtió en una amenaza real para España. Infraestructura, salarios, visibilidad internacional y proyectos más agresivos. Muchos clubes ingleses ya no quieren competir, quieren dominar Europa. Y eso empieza a cambiar completamente el equilibrio del mercado internacional. El Barça ya no puede retener talento únicamente por prestigio histórico. Por eso estas salidas generan tanto miedo dentro de la afición blaugrana. Porque la sensación ya no es la de una despedida aislada o emocional. Empieza a aparecer una transición mucho más profunda de lo imaginado. Y cuando el aura de invencibilidad desaparece, todo cambia alrededor del club. Pero lo más delicado todavía no tiene relación con el campo. Los grandes equipos también se sostienen por jerarquías invisibles. Liderazgos que no aparecen en estadísticas ni titulares todos los días. Jugadoras capaces de controlar emocionalmente momentos de máxima presión. Y justamente ese tipo de perfiles son los que hoy abandona el Barça. Eso puede alterar completamente la estabilidad interna del vestuario. Alexia, Mapi y Ona representaban generaciones distintas dentro del proyecto. Pero juntas mantenían viva la identidad competitiva del equipo blaugrana. No era solo talento técnico, era memoria colectiva dentro del grupo. Experiencia para soportar finales, críticas y momentos límite en Europa. Perder eso no se reemplaza simplemente fichando nuevas estrellas. Además, existe otro detalle que empieza a preocupar en Barcelona. La transición generacional parece estar llegando más rápido de lo esperado.
El club todavía tiene talento suficiente para seguir ganando en España. Pero Europa exige algo mucho más complejo que calidad individual. Exige estabilidad emocional, liderazgo y profundidad competitiva. Y ahí es donde aparecen dudas sobre el futuro inmediato del proyecto. Porque las nuevas generaciones ahora tendrán una presión gigantesca encima. No heredarán un equipo en crecimiento, sino una dinastía bajo amenaza. Cada derrota será analizada como señal de decadencia estructural. Y eso puede afectar incluso el desarrollo natural de varias futbolistas jóvenes. La sensación dentro del entorno culé empieza a cambiar lentamente. Ya no se habla únicamente de títulos o superioridad deportiva. Ahora también se discute el futuro financiero, estratégico y emocional del club. Y mientras Barcelona intenta reorganizarse, sus rivales ya están acelerando movimientos. Especialmente uno que podría convertirse en la nueva pesadilla del Barça. El Barça tiene talento suficiente para seguir compitiendo al máximo nivel. Eso no está en discusión. La cuestión es si podrá reconstruirse sin perder su esencia. Porque una cosa es reemplazar futbolistas en una plantilla. Y otra muy distinta es reemplazar cultura ganadora. El club necesita tomar decisiones quirúrgicas. No puede fichar solo por nombre, urgencia o presión mediática. Debe identificar perfiles que entiendan el estilo, soporten la exigencia y aporten liderazgo. La próxima generación no puede sentirse simplemente heredera de una dinastía. Debe convertirse en protagonista de una nueva etapa. También será clave el papel del cuerpo técnico. Gestionar una transición de este tamaño exige sensibilidad y autoridad. Habrá que equilibrar memoria histórica con renovación real. Dar espacio a nuevas voces sin borrar lo que hizo grande al equipo. Ese equilibrio será determinante para evitar una fractura interna. La afición también tendrá que adaptarse. Después de tantos años de dominio, cualquier tropiezo puede generar alarmismo. Pero las reconstrucciones profundas rara vez son limpias o inmediatas. Incluso los proyectos más grandes necesitan tiempo para reorganizarse. La pregunta es si el entorno culé tendrá paciencia suficiente. El Barça femenino no está muerto ni mucho menos. Pero sí entra en una etapa mucho más peligrosa que las anteriores. Ya no jugará únicamente contra sus rivales. También jugará contra el recuerdo de su propia grandeza. Y ese puede ser el rival más duro de todos. La salida de Ona Batlle y Mapi León no puede leerse como un episodio aislado. Llega después del adiós de Alexia Putellas y dentro de una semana cargada de señales. El Barça pierde talento, liderazgo, historia y parte de su identidad emocional. Pero sobre todo pierde una sensación que durante años parecía intocable. La sensación de que nadie podía moverlo de la cima. Ahora empieza otra historia. Una historia menos cómoda, menos segura y mucho más exigente. El club deberá demostrar que su modelo es más fuerte que sus nombres. Que su identidad puede sobrevivir incluso cuando se marchan sus símbolos. Y que su ambición no depende únicamente de una generación irrepetible. La próxima temporada será una prueba de verdad. No solo por los títulos que el Barça pueda ganar o perder, sino por la manera en que responda a esta sacudida interna. Si reconstruye con inteligencia, seguirá marcando el camino. Si improvisa, Europa puede aprovechar la oportunidad. Porque los imperios no siempre caen de golpe. A veces empiezan a cambiar cuando sus líderes se marchan en silencio. A veces la crisis no aparece como una derrota, sino como una despedida. Y hoy el Barça femenino vive exactamente ese momento incómodo. El momento en que el mundo empieza a preguntarse si una era acaba de terminar.